Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El elegido del guante lunar. Historia original para Crónicas Estelares. En el cuadrante exterior de la Vía Barren, donde los soles bailan sobre océanos de cristales y las estaciones duran siglos, existe un planeta envuelto en misterio y respeto, Sartún. Un mundo donde las guerras no se libran con armas, sino con honor. Cada conflicto se resuelve mediante el arte milenario del combate ritual, y solo los más disciplinados, los más sabios, los más formidables, pueden aspirar al título de portador del guante lunar. Cada 1000 años, una señal es enviada. No es una invitación, es una convocatoria. Pero esta vez, algo falló. En la Tierra, exactamente a las 3:17 de la madrugada, mientras la humanidad dormía bajo anuncios de comida rápida y reality shows, un joven llamado Chad Ramírez se encontraba acostado en el sofá, abrazando una bolsa de papas a medio terminar. Su consola apagada, su celular con batería baja, y su camiseta con manchas de salsa de habanero decían todo lo que uno debía saber sobre su estado físico, o la falta de él. Entonces, ocurrió. Una luz azul reventó su sala de estar. No hubo sonido. Solo la sensación extraña de que su estómago se estaba reconfigurando. Como si su ADN hubiese sido pasado por una licuadora cósmica. ¡Qué demo! Gritó, antes de desmayarse con una sonrisa nerviosa. Cuando despertó, ya no estaba en su apartamento. Sartún, la sala del templo de los maestros del ciclo. 30 especies diferentes observaban desde los balcones de obsidiana. Estatuas de guerreros de 3 metros flanqueaban los pasillos. En el centro, una esfera flotante proyectaba el símbolo ancestral, el guante lunar. Este es el elegido, murmuró uno de los maestros, con 4 mandíbulas. ¿El humano? Debe ser un error. Su especie aún no domina ni la conciencia de grupo. Chad, aún desorientado, intentó hablar, pero se le adelantaron. Silencio. Tronó una voz grave. Las señales no se equivocan. Él fue invocado. La tradición exige que se le entrene. Será probado en el ritual de la Tierra Cero. Chad levantó la mano. Oigan, ¿esto es como una escape room? Porque si es broma, muy realista, ¿eh? Nadie respondió. Un androide de guerra se le acercó y colocó sobre su brazo derecho un guante de metal reluciente. Estaba vivo. Palpitaba como si respirara. ¿Qué es esto? ¿Iron Man versión Alien? Silencio. Solo un tambor sonó en el horizonte. Un gong retumbó por toda la estructura, activando los hologramas. En segundos, Chad fue conducido hacia una plataforma elevada. A su alrededor, cientos de guerreros lo miraban desde la sombra. Una figura se adelantó. Una alienígena de piel azulada, movimientos fluidos y mirada afilada como cuchillas. Yo soy maestra Taelna del primer movimiento. Soy la encargada de instruirte en el arte de los flujos. Tus músculos, por inútiles que parezcan, deben aprender a escuchar. ¿Estás listo para vaciarte? ¿Vaciarme? Mira, yo solo estaba viendo una serie. Ni siquiera hice estiramientos hoy. Ella no esperó. Con un gesto, el suelo se volvió líquido. Chad cayó, se resbaló, giró sin control, y de repente, BAF, terminó en posición de loto. Los maestros observaron en silencio. Interesante, susurró uno. Su caos tiene forma. Durante los siguientes días, o lo que en Sartún pasaban por días, Chad fue expuesto a entrenamientos que desafiaban la lógica humana. Le enseñaron a caminar sobre campos que cambiaban de gravedad, a pelear sin tocar al oponente, a meditar mientras caía a velocidades hipersónicas. Pero algo andaba mal. Chad no seguía instrucciones. Cuando le mostraban un movimiento ancestral, él lo imitaba como si estuviera bailando breakdance. Cuando debía canalizar energía interna, él hacía flexiones de pecho mientras gritaba «Vamos, Chad», a sí mismo. Algunos se reían. Otros se horrorizaban. Pero en secreto, los sensores del templo registraban algo inesperado. Cada vez que Chad improvisaba, su energía aumentaba. No se disipaba, se condensaba. Lo que para los maestros era herejía, para el universo parecía ser una evolución. Una noche, cuando todos dormían, Chad se escapó al templo de entrenamiento y comenzó a practicar solo, grabando sus propios movimientos con un dron flotante que había hackeado. Si esto es un arte marcial, pues que sea mío. Y lo voy a llamar Chad Fu. Combinaba pasos de capoeira, posturas de yoga mal aprendidas, movimientos de lucha libre mexicana y hasta coreografías de películas de acción.
Lo hacía todo con una sonrisa ridícula, pero el suelo temblaba bajo sus pies. En las sombras, la maestra Taelna lo observaba. No podía creerlo. El humano había creado algo nuevo, algo vivo. Al día siguiente, fue convocado para su primera demostración frente al Alto Consejo. ¿Estás listo, humano?, preguntó un miembro de la raza Volnak. No solo listo. Estoy preparado para patear traseros con estilo. Frente a él, se alzó su oponente, un guerrero cyborg de la especie Kradesetuele, 6 brazos, cuerpo de titanio, mirada vacía. El combate comenzó. Pero Chad no se movió como los demás. No esperó. Giró en el aire, se impulsó con un salto absurdo, dio un grito que parecía de videojuego, y conectó una patada que desestabilizó al coloso. El silencio fue absoluto. Eso fue. Chad Fu, nene, gritó, mientras caía de pie. Ese día, algo cambió. El consejo no lo dijo, pero lo sintieron. Había nacido un nuevo estilo. Uno que no obedecía normas. Uno, peligrosamente humano. El arte de los movimientos sagrados. La maestra Taelna nunca había visto algo así. En siglos de instrucción marcial, jamás había presenciado un caos tan eficiente. El humano, ese ser desalineado, sin linaje de combate ni disciplina alguna, había vencido a un Kradesetuele en combate limpio. No con fuerza, no con técnica, sino con algo que ninguna escuela galáctica podía enseñar, improvisación pura. Tras el combate, Chad fue escoltado de nuevo al templo de los entrenamientos. Pero esta vez, no como alumno, sino como anomalía. A partir de ahora, su instrucción estaría vigilada por todo el Consejo Marcial. En la plataforma central del templo, los discípulos de más de 20 especies lo miraban con desprecio y curiosidad. Sus uniformes oscuros reflejaban años de perfección, sus cuerpos eran templos, sus miradas eran cuchillas. Chad, en cambio, vestía la misma malla alienígena ajustada que le habían dado el primer día, ahora con una banda roja en la frente que él mismo había arrancado de una cortina ceremonial. Buenos días, bailarines del espacio. Saludó levantando ambas manos. ¿Listos para que este terrícola les muestre unos pasos? El silencio fue denso. Un discípulo de la especie Grasun dio un paso al frente. Nosotros no bailamos, primitivo. Aquí se honra a los ancestros con disciplina. No con muecas. Chad se encogió de hombros. Perfecto, entonces me toca enseñarles lo que es moverse con alma. La maestra Taelna tomó el control. Chad Ramírez. Hoy aprenderás los 4 movimientos sagrados del Tarnkai. Cada uno representa una era, una emoción, una filosofía. No se aprenden. Se sienten. Chad sonrió, cruzando los brazos. ¿Y si me salto al final y aprendo el combo completo? Ella no respondió con palabras. Activó una plataforma que comenzó a girar lentamente bajo sus pies. Un campo de gravedad alterna se activó. El aire se hizo espeso, como si el tiempo mismo se ralentizara. Movimiento 1, la grulla del abismo. Un alienígena flotó hasta el centro. Su cuerpo se arqueó, sus extremidades se deslizaron por el aire como si nadara en vacío. Cada gesto era preciso, delicado, casi hipnótico. Chad lo observó atentamente. Luego, intentó imitarlo. Lo que hizo fue diferente. Saltó sobre un pie, giró con los brazos extendidos como hélices, y terminó con una pose que parecía sacada de una película antigua de acción. Pero la plataforma no lo expulsó. El campo gravitatorio lo aceptó. Lo absorbió. La maestra frunció el ceño. Movimiento 2. La llama del ocaso. Otro guerrero tomó posición. Sus manos crearon ondas en el aire, formando patrones luminosos. Era poesía en movimiento. Una danza antigua que narraba tragedias cósmicas. Chad lo intentó. Estiró los dedos, pero en vez de ondas suaves, dibujó líneas caóticas. Imitó guitarras invisibles, lanzó golpes giratorios, y terminó con un paso de salsa mezclado con una reverencia exagerada. Los sensores del templo registraron niveles de energía nunca antes vistos. ¿Qué está pasando?, susurró uno de los supervisores. Está canalizando las emociones de su propia especie. Lo convierte todo en algo nuevo, respondió otro. Al tercer día, los discípulos comenzaron a mirarlo diferente. Algunos se reían. Otros lo grababan en secreto. Uno incluso lo imitó en la noche, en la oscuridad del pasillo, cuando creyó que nadie lo observaba. Pero Chad sí lo vio. ¿Te gusta el Chad Fu, eh? El discípulo se sonrojó. Era de la especie Mekran,
famoso por su rigidez mental. No es tan tonto como parece, admitió. En una sesión privada, la maestra Tael Na encaró al humano. ¿Tú entiendes lo que haces? Chad asintió lentamente. Lo siento, maestra. Yo no elegí ser así. Simplemente, si lo copio, no funciona. Pero si lo mezclo con lo que soy, si lo dejo fluir, todo encaja. Tus movimientos carecen de pureza, le dijo ella. Pero tienen propósito. Tal vez, eres el inicio de un nuevo ciclo. ¿Puedo tomar eso como un cumplido? Ella no respondió. Pero esa noche, por primera vez, activó en secreto la grabación de sus sesiones con Chad. Y las revisó una por una. Movimientos imposibles. Posturas sin nombre. Ritmos que no existían en ningún archivo ancestral. Una cosa era clara. El Chad Fu no era una parodia. Era una evolución. Una semana después, el consejo ordenó una prueba definitiva. En el salón de desafíos, colocaron a Chad frente a 3 maestros elementales. Cada uno representaba uno de los 3 estilos más antiguos de combate: el flujo de vapor, el colmillo del vacío, y el abrazo del cometa. ¿Esto es legal?, preguntó el humano, estirando los brazos como si fuera a bailar zumba. No, pero es tradición, respondió uno de los maestros. El combate comenzó. El primero lo atacó con golpes rápidos como explosiones. Chad los esquivó con movimientos torpes pero fluidos, cayendo al suelo y rodando como si fuera parte del plan. Terminó de pie, usando un salto en espiral que dejó al maestro desorientado. El segundo maestro lanzó una serie de ataques mentales. Chad comenzó a hablar solo, canturreando una melodía inventada mientras daba vueltas sobre sí mismo. La energía mental rebotó como si no pudiera encontrar un punto de anclaje. El tercero cargó contra él con un rugido ancestral. Chad lo enfrentó con una mezcla de pasos de lucha libre y acrobacias improvisadas. Terminó la secuencia con una pose ridícula, sacando el pecho y gritando: Chad Fu, papá. El silencio en la sala fue absoluto. Luego, aplausos. De uno en uno. Primero un discípulo, luego otro, luego todo el templo. Los maestros no sabían cómo reaccionar. Esa noche, Chad fue convocado en privado por la maestra Tael Na. Te enseñamos para controlarte, pero nos has enseñado a ver lo que no queríamos ver. ¿Que el orden no lo es todo? Que el caos también tiene su arte. Pero no todos estaban impresionados. Desde las sombras del Consejo Supremo, un ser oscuro observaba los reportes. Ese humano debe ser eliminado antes de que su estilo infecte nuestras generaciones. Era el campeón invicto del sistema solar. Y acababa de fijar su próximo objetivo. Chad Fu, el estilo prohibido. Los pasillos del templo de Sartún se habían vuelto silenciosos. No por falta de vida, sino por el temor que despertaba un nombre que resonaba cada vez con más fuerza entre los aprendices y los maestros: Chad Fu. Lo que comenzó como una broma del humano, como un intento de adaptarse a un mundo que no entendía, se había convertido en un movimiento. No solo en los pasillos del templo, sino también en los mundos vecinos, donde hologramas ilegales circulaban mostrando grabaciones del humano ejecutando su estilo caótico y revolucionario. Algunos lo consideraban una ofensa. Otros, una revelación. Pero para el Consejo Supremo, era una amenaza. Durante una reunión secreta, los miembros más antiguos del Consejo se miraban sin hablar. El archivo proyectado ante ellos mostraba imágenes de jóvenes guerreros imitando los movimientos del humano, giros imposibles, gestos irreverentes, pero increíblemente efectivos. La eficiencia de Chad Fu desafiaba toda lógica. Esto no es evolución, dijo uno de los ancianos. Es degeneración. Es influencia humana, añadió otro. Y eso siempre termina en caos. Pero el anciano en el centro de la sala no habló. No hizo falta. Solo levantó un dedo. Bastó ese gesto para que todos entendieran lo que había decidido. Mientras tanto, Chad caminaba por el jardín de gravedad invertida, con una sonrisa y una fruta gelatinosa en la mano. Algunos discípulos lo seguían a distancia, tratando de copiar sus pasos sin ser vistos. Él, fingiendo no notarlos, hacía movimientos extraños solo para confundirlos. Izquierda, derecha, giro mortal, y ahora, pose de guerrero cansado, decía mientras se dejaba caer de espaldas al aire, flotando como si nadara. De pronto, un discípulo se le acercó. Su rostro reflejaba preocupación. Han prohibido tu estilo, Chad. El humano dejó de flotar y se sentó. ¿Mi estilo? ¿Cómo se prohíbe algo que ni yo entiendo del todo? Han puesto un decreto.
Nadie puede practicarlo. Dicen que corrompe la pureza del Tarn Kai. Chad rió. Pero por primera vez, sus ojos no lo acompañaron. Entonces, supongo que llegó la hora de enseñarlo a todos. Esa misma noche, en los niveles bajos del templo, donde solo entrenaban los rechazados, Chad organizó su primera clase clandestina. A la luz de cristales fluorescentes, se reunieron seres de distintas razas, unos tímidos, otros emocionados, todos listos para aprender lo prohibido. Bienvenidos a la Universidad del Desorden, dijo Chad, levantando los brazos como un presentador de circo. Aquí no hay reglas. Solo ritmo, intención y ganas de volar por los aires. Y así comenzó. Cada clase era diferente. Un día bailaban, otro gritaban mientras golpeaban el aire, otros simulaban peleas con sombras. No importaba la técnica, sino el corazón detrás de cada movimiento. Y funcionaba. Los alumnos mejoraban. Eran más rápidos, más creativos. El Chad Fu no enseñaba a repetir. Enseñaba a reaccionar, a adaptarse, a romper con todo lo establecido. Pero el consejo no tardó en enterarse. Una patrulla de guardianes irrumpió en la clase. Chad levantó las manos mientras los alumnos huían entre las sombras. Tranquilos, solo estábamos practicando, meditación activa. No escucharon. Lo rodearon, y con una orden directa, fue llevado ante el consejo. Lo esperaban en una sala circular, con columnas de obsidiana y símbolos flotando en el aire. Humano, tu presencia aquí ha alterado el equilibrio, dijo el líder del consejo. Has contaminado nuestros fundamentos. Por decisión unánime, serás exiliado. Chad los miró, sin bajar la cabeza. ¿Por enseñarles a pelear con alegría? ¿A moverse con libertad? ¿Eso les molesta? Lo que molesta es tu éxito, intervino una voz detrás. De entre las sombras surgió una figura imponente. Krulbax, campeón supremo del sistema Lotar. 3 veces vencedor del torneo de las lunas. Su cuerpo era una combinación de músculos y placas metálicas. Su mirada, puro desprecio. Tú y yo pelearemos. No en secreto. No en la sombra. En la arena de todos los mundos. Así verán que tu estilo no es más que un espectáculo vacío. Chad lo observó con calma. Perfecto. Llévame al escenario. Pero que sea con luces, música, y mucha cámara lenta. El anuncio del combate se propagó por toda la galaxia en cuestión de horas. Se detuvieron guerras para ver la transmisión. En cada rincón del universo conocido, seres de todas las especies ajustaban sus traductores para no perder ni una sola palabra del enfrentamiento. El lugar elegido fue la gran arena de H. Sardun, construida sobre un planeta sin atmósfera, protegida por campos energéticos. Capaz de albergar a millones de espectadores virtuales y físicos. Un espectáculo colosal. En los camerinos, Chad se preparaba. Respiraba con los ojos cerrados. A su alrededor, hologramas de sus entrenamientos clandestinos giraban lentamente. No importa si gano o pierdo, dijo en voz baja. Lo que importa es que recuerden que pueden moverse, como quieran. El combate comenzó. Krulbax fue directo, brutal, sin rodeos. Sus golpes eran ondas de choque que partían el suelo. Cada movimiento suyo era perfección letal. Un manual viviente de artes marciales. Chad esquivaba, reía, giraba en el aire, respondía con patadas absurdas y vueltas que confundían al enemigo. Sus pasos no seguían lógica. Su defensa no tenía forma. Pero estaba vivo. Fluía. Krulbax rugió y lanzó su golpe final. Chad lo esquivó por milímetros, dio una vuelta sobre su espalda, se impulsó con una pirueta imposible y le dio una patada giratoria en el casco que retumbó como un trueno. El campeón cayó de rodillas. El universo se quedó sin palabras. En los siguientes segundos, millones de seres gritaron su nombre. Chad Fu. Chad Fu. El humano alzó los brazos. Sudado, herido, pero con la sonrisa intacta. Les dije que lo importante no era golpear, sino divertirse haciéndolo. Pero mientras las ovaciones llenaban los cielos, en lo profundo del consejo, alguien activaba un protocolo oculto. Ya no basta con exiliarlo, dijo una voz sin rostro. Hay que erradicar su influencia por completo. Lo que Chad no sabía, era que su victoria había encendido algo más que una rebelión marcial. Había despertado el miedo. Y la próxima jugada, sería mortal. La caída del mito. Los ecos de la victoria de Chad aún vibraban por los corredores galácticos, pero en Sartún, el silencio era absoluto. Una calma densa. El tipo de silencio que anuncia tormentas.
Aunque millones aclamaban el Chadfu como el estilo del futuro, el Consejo lo consideraba una infección que debía extirparse antes de que sus raíces alcanzaran las academias imperiales. Chad no lo sabía. Aún celebraba, aún sonreía. Pero esa noche, le tendieron una trampa. Lo citaron para una ceremonia de reconocimiento. Una entrega simbólica de respeto por haber ganado contra Krullbacks. El evento se realizaría en la cúpula de honor. Los asistentes serían representantes de todos los clanes marciales del sistema. Chad llegó temprano. Vestía su traje reforzado, ligeramente modificado con detalles que él mismo había dibujado, relámpagos, fuego, una sonrisa. Entró confiado, saludando a todos con el brazo en alto. Pero algo no cuadraba. No había ruido. Ni vítores. Solo filas de rostros serios. Todos lo miraban. Ninguno aplaudía. En el centro, una plataforma. En lo alto, el consejo. Chad Ramírez, dijo el más anciano. Hoy no se te honra. Hoy se te juzga. Él frunció el ceño. ¿Qué broma es esta? No es broma. Has corrompido el arte. Has dividido a los jóvenes. Has desafiado siglos de tradición con tus giros ridículos y tu lenguaje vulgar. Y lo peor, lo has hecho sonriendo. Los guardias lo rodearon. Tu combate fue ilegal. Tu estilo, una herejía. Por decisión unánime, serás desterrado del núcleo galáctico. Sin derecho a réplica. Sin posibilidad de regreso. Chad bajó la mirada. Así que todo era esto, miedo disfrazado de orden. Lo arrojaron al borde de la galaxia, en un planeta sin nombre. Árido. Peligroso. Lleno de criaturas hostiles y tormentas eléctricas que rugían sin previo aviso. Los días siguientes fueron de supervivencia pura. Sin comida. Sin aliados. Solo su cuerpo. Y su voluntad. Durante las primeras noches, Chad lloró. Por primera vez desde que llegó al universo marcial, se sintió solo. Derrotado. Pequeño. Recordó entonces a su abuelo, ese hombre terco que lo crió en un barrio olvidado de la tierra. Él siempre decía, si no sabes para qué estás peleando, no pelees. Pero si lo descubres, entonces no pares jamás. Ese recuerdo lo hizo levantarse. Con los nudillos sangrando y las piernas temblando, comenzó a entrenar. Solo. Sin testigos. Creó nuevas variaciones del Chadfu. Más precisas. Más efectivas. Más personales. Cada movimiento era una carta. Cada respiración, una promesa. Ya no lo hacía para impresionar. Lo hacía para reconstruirse. En otro rincón de la galaxia, los discípulos que alguna vez entrenaron con él comenzaron a desaparecer. Uno por uno. Silenciados. Borrados. El consejo había activado la purga. Una noche, mientras Chad meditaba junto a un río de cristales, una nave descendió sin anunciarse. De ella bajó un ser encapuchado. Caminaba con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Cuando se quitó la capucha, Chad reconoció a uno de sus antiguos alumnos. Los están cazando, a todos los que aprendieron tu estilo. ¿Quién? El consejo. Han enviado a un ejecutor. Krullbacks. No, algo peor. Chad sintió el fuego regresar a su pecho. Ese que había apagado. El que había jurado no usar más. Sabía lo que debía hacer. No solo por él. No solo por los que creyeron en su locura. Sino por todo aquel que alguna vez pensó que moverse libre no era un crimen. Al día siguiente, dejó el planeta. Solo. Sin armas. Sin permiso. El viaje fue largo. Cada mundo que visitaba estaba marcado por el miedo. Algunos habían borrado el Chadfu de sus registros. Otros lo enseñaban en secreto, en las sombras, como un arte prohibido. En uno de esos planetas, un niño lo reconoció. ¿Eres tú, el que pelea bailando? Chad sonrió. No bailo. Me muevo como quiero. Llegó a Sartún sin anunciarse. Cruzó las puertas del templo como un forastero. Los guardias intentaron detenerlo. No pudieron. Uno a uno, los derrotó sin herirlos. Solo con movimientos imposibles de predecir. Golpes que no venían de un libro. Defensas que nacían del instinto. El Chadfu había evolucionado. Los maestros lo vieron avanzar, sin decir palabra. Sabían lo que significaba. Había regresado. No como un bufón. No como una amenaza. Sino como una idea viva. Una rebelión con nombre propio. Un mito que no pudieron enterrar.
El consejo lo esperaba en la gran sala. Esta vez, sin aplausos ni juicios. Has vuelto, dijeron. Y ustedes, siguen aquí. No tienes derecho a estar en este mundo. No necesito su permiso, respondió Chad, caminando hacia el centro. Solo vine a dejar algo. Se colocó en posición. Respiró profundo. Cerró los ojos. Y comenzó a moverse. Cada paso era un mensaje. Cada giro, una historia. Cada golpe invisible, un recuerdo. No peleaba contra nadie. Solo mostraba quién era. ¿Y por qué? Nunca debieron haberlo dejado ir. El Chad Fu ya no era un estilo. Era una llama. Y nadie, ni 1.000.000 de consejos, podría apagarla. El torneo de las 9 lunas. Las estrellas temblaban. En el centro de la galaxia, donde los sistemas más antiguos aún ardían con fuego ancestral, se celebraba cada ciclo de siglo el evento más esperado por todas las especies guerreras, el torneo de las 9 lunas. Un combate sin límites. Sin reglas estrictas. Solo un principio inviolable. Los mejores luchadores del universo se enfrentaban hasta que solo uno quedara en pie. El ganador no solo recibía el título de Guerrero Supremo, sino que sus técnicas pasaban a formar parte del registro marcial sagrado, grabadas para siempre en la historia cósmica. Esta vez, un nombre había generado polémica. Un nombre que provocaba adoración en las nuevas generaciones, y rabia en los altos mandos de cada orden, Chad Ramírez. La inscripción de Chad fue inesperada. No pertenecía a ningún clan. No tenía patrocinadores. No llevaba uniforme oficial. Pero la ley era clara. Cualquier guerrero que hubiese derrotado a un campeón galáctico tenía el derecho de presentarse. El consejo intentó bloquear su entrada. Fracasaron. Los votos del pueblo, de los estudiantes, de las escuelas menores, fueron demasiado abrumadores. Por primera vez en siglos, el torneo incluiría a un forastero sin linaje. El escenario del torneo era un planeta artificial suspendido entre 9 lunas en movimiento constante. Cada combate se desarrollaba sobre una de esas lunas, con condiciones únicas, gravedad alterada, campos magnéticos impredecibles, atmósfera volátil. Cientos de millones de espectadores asistían virtualmente desde todos los rincones del cosmos. Nadie quería perderse el regreso del guerrero del caos. El primer combate de Chad fue contra un experto del estilo de roca líquida, un arte basado en bloquear cada golpe y absorber la fuerza del enemigo. Su rival era un coloso silencioso de la especie Trovál. Desde el primer momento, Chad entendió que no podía pelear de frente. Así que no lo hizo. Saltó, giró, rodó, se deslizó por el suelo con movimientos absurdos que parecían más parte de una danza descoordinada que de un combate formal. El Trovál intentó atraparlo. Pero cada vez que creía tenerlo, Chad escapaba por centímetros, como si flotara entre dimensiones. El golpe final no fue espectacular. Fue inesperado. Chad fingió tropezar, cayó de espaldas, y desde el suelo lanzó una patada ascendente tan precisa que impactó el punto débil del gigante. ¡Victoria! La segunda luna era un entorno sin gravedad, con cristales que flotaban como cuchillas en el aire. Chad se enfrentó a una guerrera telepática de la Orden de N-Sara. Ella no usaba el cuerpo, sino la mente para anticipar y bloquear ataques. Pero Chad no pensaba. Se movía. Improvisaba. Saltaba sin sentido. Giraba sin lógica. Pensaba en su desayuno, en su perro, en canciones inventadas. Su mente era un caos tan puro que la telepata no pudo seguirlo. Fue vencida por la imposibilidad de predecir lo impredecible. Tercera luna, viento cortante. Cuarta luna, suelo inestable. Quinta luna, espejos ilusorios. Cada combate era una historia diferente. Y en cada una, Chad encontraba una nueva versión de sí mismo. No era solo fuerza. No era solo resistencia. Era adaptación total. Eso era el Chad Fu. Los comentaristas, al principio escépticos, comenzaron a cambiar su discurso. No tiene técnica, decían al inicio. Ahora lo llaman revolución. Pero mientras el torneo avanzaba, algo más se movía entre las sombras. Una figura observaba los combates desde una cámara oculta, en una nave sin emblemas. No era del consejo. No era del pueblo. Era el último campeón oculto. Un guerrero que había ganado el torneo anterior en secreto, sin que nadie supiera su rostro. Un ejecutor silencioso. Una leyenda nunca confirmada. Su nombre, Baalken. Y él, quería destruir a Chad. Sexta luna. Séptima. Octava. Las batallas se volvieron más duras.
Ya no eran oponentes individuales. Ahora enfrentaba duplas, trampas del terreno, ilusiones mentales, incluso fragmentos del pasado proyectados para quebrarlo. En la octava luna, Chad fue obligado a pelear contra una proyección de su abuelo, quien lo llamaba débil, traidor, farsa. Pero no cayó. Se arrodilló, cerró los ojos, y dijo en voz baja: sé quién soy. Y no necesito tu aprobación. La ilusión se desvaneció. Y Chad se levantó más fuerte que nunca. Finalmente, llegó el último combate. La novena luna. Solo quedaba un guerrero en pie además de Chad. Nadie lo conocía. Su rostro cubierto. Su energía, peligrosa. Chad lo observó. Sintió un escalofrío. No había emoción. No había odio. Solo vacío. El combate comenzó. Baalken no se movía como los demás. Era velocidad pura. Técnica perfecta. Cada ataque era mortal. Chad apenas podía esquivar. Sus piernas fallaban. Su respiración era errática. El Chad Fu, tan libre, tan impredecible, parecía inútil frente a esa precisión implacable. Durante minutos, solo pudo defenderse. Recibió golpes. Sangró. Cayó. Pero no se rindió. Recordó a sus alumnos. A los que fueron silenciados. A los que aún entrenaban en sótanos y ruinas. A todos los que lo miraban desde otros mundos, esperando que no fallara. Cerró los ojos. Y cambió. No improvisó. Sintetizó. Cada movimiento que había aprendido, cada estilo que había enfrentado, cada truco, cada giro, lo unió en una nueva forma. Un Chad Fu evolucionado. Ni caos, ni orden. Armonía salvaje. Baalken fue sorprendido. Por primera vez retrocedió. Chad avanzó. Patada baja. Giro invertido. Codazo hacia atrás. Cadera flotante. Movimiento del reflejo. Paso falso. Técnica de viento. Golpe de cadera. 1 a 1. Impactaron. Baalken cayó. El silencio cubrió el universo. Y luego, rugieron los soles. Chad no levantó los brazos. Solo caminó hasta el centro de la arena, respirando, con la cabeza en alto. Había ganado. Pero no por él. Por todos los que se habían atrevido a moverse a su manera. Esa noche, las 9 lunas se alinearon. Y por primera vez en siglos, una técnica sin linaje, sin clan, sin escuela, fue grabada en el registro galáctico. Nombre oficial. Estilo Chad Fu. Clasificación, libre. Estado, indetenible. Uno contra la tradición. El universo celebraba. Desde las colonias mineras en los anillos de Khaldun hasta las ciudades flotantes de Maatela, los pueblos bailaban el Chad Fu como símbolo de libertad. No era solo una técnica, era un idioma. Una declaración. Un fuego que prendía en cada esquina marginada de la galaxia, en cada rincón donde las reglas habían asfixiado la creatividad durante generaciones. Pero en Sartún, la alegría era un delito. El Consejo Supremo, humillado, derrotado en público y despreciado por sus propios discípulos, había activado su última carta, el Protocolo de Silencio. Un arma antigua, prohibida por tratados universales. Su objetivo, borrar a Chad Ramírez del tiempo. No matarlo. No encarcelarlo. Borrarlo. Como si jamás hubiera existido. La orden se ejecutó desde el núcleo de los archivos eternos, una estructura viva conectada a las memorias colectivas de todas las especies registradas. Allí, mediante una fusión de tecnología cuántica y manipulación psíquica, podían alterar el recuerdo de una existencia completa. Los operarios comenzaron a trabajar. Su rostro, eliminado de los registros. Sus combates, ocultos. Su nombre, tachado de cada torneo. Incluso los recuerdos individuales comenzaban a desvanecerse en quienes lo habían conocido. Lentamente. Como un sueño que se disuelve al despertar. Pero algo falló. Porque el Chad Fu no era solo memoria. Era movimiento. Era gesto, impulso, cuerpo en danza. Y eso, no se puede borrar tan fácilmente. En el borde de la galaxia, mientras intentaban sellar su existencia, Chad sintió como algo tiraba de su mente. Voces antiguas. Ecos de su infancia. Su imagen se debilitaba, como si el universo intentara tragárselo. Cayó de rodillas. Sus músculos temblaban. Su voz se quebraba. No, no me voy así. Se concentró. Recordó cada combate. Cada paso inventado. Cada caída. Cada risa. Todo lo que era.
Y gritó. Un rugido profundo, que atravesó el tejido cuántico. Un estallido de energía lo rodeó. Azul, vibrante, caótica. Su cuerpo brilló. Su silueta se hizo borrosa. Y entonces, apareció frente al consejo. No como un hombre, sino como una manifestación viva del Chad Fu. Los maestros se pusieron de pie. Alarmados. Incrédulos. ¿Cómo es posible? Susurró uno. Lo hemos borrado. Pero allí estaba, con los ojos encendidos. Sin armadura. Sin armas. Solo él. Ustedes quisieron callarme. Pero olvidaron algo. Dio un paso al frente. El suelo tembló. Yo no soy un recuerdo. Giró sobre sí mismo, con una elegancia salvaje. Soy una idea en movimiento. El consejo intentó atacarlo. Fusionaron sus energías. Llamaron a sus guardianes psíquicos. Crearon ilusiones para atraparlo. Pero Chad las bailó. Las esquivó. Las enfrentó con cada uno de los movimientos que había perfeccionado en su exilio. No luchaba con ira. Luchaba con propósito. Uno por uno, los miembros del consejo cayeron. No vencidos por la fuerza, sino por la verdad. La verdad de que el orden sin alma se desmorona ante la creatividad con convicción. Solo uno quedó en pie. El anciano del centro. Aquel que había activado el protocolo de silencio. ¿Qué eres? Le preguntó, arrodillado. Chad se acercó lentamente. Soy todo lo que no pueden controlar. Le ofreció la mano. Y lo levantó. Ya no vine a pelear. Vine a enseñarles a moverse. En los días que siguieron, el templo fue transformado. Las estatuas rígidas de guerreros perfectos fueron reemplazadas por esculturas en poses imposibles. Las clases se abrieron a todo tipo de especies, sin importar su forma, edad o pasado. El Chad Fu se integró como una disciplina oficial en los archivos marciales. Ya no era visto como herejía. Era el estilo que había devuelto el alma al combate. Chad no se quedó. Una mañana, se fue sin avisar. Solo dejó una nota. No dejen de moverse. Nunca. Se dice que lo han visto en planetas olvidados, enseñando su estilo a niños que no tienen nada. En campos de batalla donde una sonrisa puede cambiar el destino. En mercados flotantes, girando entre multitudes. Ya no busca reconocimiento. No quiere títulos. Solo quiere que cada ser, sin importar su especie o historia, sepa que puede pelear a su manera. Porque el Chad Fu no fue inventado. Fue liberado. Y una vez libre, jamás podrá ser encerrado. Fin.